Bien, para esta ocasión, en esta clase, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un código del producto utilizando lo que es la celda de descripción del producto. ¿Cómo hacemos esto? Primero que nada, tenemos que agregar una nueva columna. Para eso seleccionamos nuestra columna, le damos clic derecho, buscamos la opción insertar, insertamos una nueva columna. Vean que también al tiempo de insertar la columna también nos inserta el formato que traen las demás columnas, entonces ya no tendríamos que colocarle el formato, o bueno, si ustedes desean modificarlo, pues bueno, ya de cada quien. Para eso dijimos que esta columna se va a llevar código, vamos a poner código del producto. ¿Y cómo voy a elaborar mi código del producto? Para ello voy a utilizar una nueva función que se llama extraer. Recuerden que en la barra de fórmulas que está en esta parte de aquí tenemos una f de x. Damos clic en esta f de x y nos muestra una ventana que dice insertar función. En la parte superior también hay otra nueva ventanita que dice buscar función, es decir, si no la encontramos aquí de manera inmediata, tenemos la oportunidad nosotros de colocar el nombre en esta parte para buscar la función que vamos a utilizar y le damos en el botoncito ir. Entonces nos despliega una serie de opciones o las opciones recomendadas por categoría. Entonces con la que vamos a trabajar es la que dice extrae, y que también al momento de seleccionarnos nos dice lo que hace esta función, es decir, que devuelve los caracteres dentro del centro de una cadena de texto dada una posición y longitudes iniciales. Ok, vamos a darle a aceptar para que nosotros corroboremos estos datos y veamos cómo vamos a trabajar. Damos a aceptar, nos muestra una nueva ventana en la cual nos está diciendo cuál es el texto o en qué celda queremos, de qué celda queremos extraer ese texto. Nosotros habíamos dicho que era de la columna de descripción de producto, específicamente en esta celda, ¿sale? En la G5. Entonces vean cómo también nos está después del signo igual nos está diciendo, sí, efectivamente en esta celda hay caracteres y este carácter, esta palabra se llama discos duros. Después vamos a seleccionar a partir de qué posición, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son 6, el espacio también cuenta, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones tenemos, ¿sale? Yo quiero que sea a partir de la posición número 3, es decir, tiene que ser 1, 2, 3 a partir desde la S, y tiene que tenemos que indicarle que queremos trabajar con 4 caracteres nada más va a extraer, es decir, 1, 2, 3 y 4. Estos 4 caracteres que son los que nos está mostrando en esta parte de la ventana con los que vamos a trabajar, ¿sale? Y damos a aceptar. Entonces vemos que ya nos generó nuestro código del producto, ¿sí? A partir de la posición y de los números de letras que nosotros le estamos indicando. También recuerden que ya no es necesario volver a hacer todo el procedimiento. Cuando ustedes se sitúen en la celda y seleccionen la esquina superior, esquina inferior derecha de la celda hasta que les aparezca esta cruz negrita, y arrastramos hasta el final de la celda donde deseamos nosotros utilizar o generar un código, ¿sale? Ya hicimos eso, ya generamos un código, ya hicimos el primer paso que nos están solicitando, o al menos una petición nueva que nos está solicitando esta práctica. Después, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar nuevamente con una función sí, pero le vamos a agregar una nueva leyenda que es bono por próxima compra. Nosotros estábamos comentando hace un momento que este bono iba a ser del 15%, ¿vale? Del 15% cuando la compra fuese en efectivo o con tarjeta de débito. Cuando la compra sea
de diferente tipo, es decir, que a lo mejor esté marcada o no esté marcada esta celda de crédito, que sea de manera automático solamente el bono por próxima compra del 10%. Muy bien, ok, entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Regresamos a nuestra celda, damos doble clic, empezamos con el signo igual, ¿sale? Colocamos sí, que es la función que vamos a utilizar, y de manera inmediata tiene que cumplirse la condición y devuelve el valor como se evalúa verdadero y otro valor que sea evaluado como falso, es decir, si cumple la condición qué es lo que va a hacer y si no cumple la condición también qué es lo que va a hacer, ¿sale? Entonces para eso recuerden que tenemos que comparar, vamos a comparar que el pago es en efectivo o con tarjeta de débito para que se cumpla la condición. Entonces aquí colocamos O, damos clic en f de x que nos está mostrando en la parte inferior de nuestra pantalla y vean que nos abre un nuevo paréntesis, es decir, este paréntesis se va a abrir para que nosotros coloquemos los valores lógicos que vamos a comparar con este O, ¿sale? Entonces para eso dijimos que esta celda tiene que ser igual a que tiene que estar marcada con la X, L8 o perdón, aquí va la coma, se me estaba metiendo la coma, o L9 que también se ha marcado con la X, ¿sale? Y hasta ahí, con esos dos valores que vamos a utilizar esas dos celdas, estamos haciendo la comparación, ¿sale? La comparación o la prueba lógica. Ahí continuamos, nos está colocamos una coma y lo que nos está solicitando ya es el valor verdadero, es decir, si aquí hay una X, ¿qué hace? Si aquí hay otra X, también ¿qué hace? Es decir, tiene que haber una X en efectivo o en tarjeta de débito. Si se cumple esa prueba lógica, ¿qué va a hacer? Pues estamos diciendo que descuento va a ser del 15, dijimos que va a ser del 15%, ¿sale? Y ahí nos está solicitando ya también el valor falso, ¿sale? Una vez que nosotros colocamos la coma, nos solicita el valor falso, es decir, que no va a ser el descuento del 15%, que su descuento va a ser del 10%, ¿sale? Colocamos las comillas y finalmente cerramos nuestro paréntesis, le damos enter. Y vean que ya de manera automática, como no tenemos señalada ninguna de estas celdas con una X, entra en automático el descuento del 10%. Vamos a ver si cumple la condición. Primero, pues si hizo el pago en efectivo, marcamos con una X, damos enter y ahí está, ¿sale? Nos está haciendo el descuento del 15%. ¿Ok? ¿Qué pasa si? Bueno, ya comprobé con esta. Otra vez se regresó el 10%. Ahora con el pago con tarjeta de débito, marcamos una X, damos enter y listo, ¿vale? Ya nos está haciendo el descuento del 15%. Entonces la sintaxis correcta, la función que estamos utilizando comparando ambas celdas, esta es la fórmula para que con ella pues ustedes también puedan trabajar y vean que la petición o la prueba lógica que nosotros le estamos dando en cualquiera de estas dos celdas, si se cumple, este es el valor verdadero, recuerden, y este es el valor falso, y esta parte que está entre paréntesis es nuestra prueba lógica.